Si recuerdan, la vez pasada estuvimos viendo en la idea de construir el espacio-tiempo. Les conté un poquito de cómo es que con unos principios básicos muy sencillos, Einstein en 1905 construyó lo que se conoce como la relatividad especial. Y empezamos a ver algunas de sus propiedades. Entonces déjenme retomar en donde me quedé y vamos a terminar de ver entonces la relatividad especial y vamos a pasar a ver a la relatividad general. Entonces voy a compartir ahora mi pantalla y por favor díganme si sí se ve. Sí, se ve muy bien. Okay, muy bien. Entonces, habíamos visto que era el espacio-tiempo, habíamos visto que el espacio-tiempo es más allá de simplemente pegar lo que es el espacio y el tiempo. Vimos cuál es el principio de relatividad. Voy a quitar mi video porque no puede ser que cause problemas aquí. No sé cómo quitar mi video. Con el principio de relatividad que decía que todos los sistemas inerciales son perfectamente equivalentes y entonces la descripción de uno es totalmente equivalente a la descripción de los otros. Y eso, en principio, bueno, además llevaba a la constancia de la rapidez de la luz y de ahí veíamos entonces cuáles eran las consecuencias. En particular, la más dramática era la pérdida de la noción absoluta de simultaneidad, que eso viene ligado con la existencia de un tiempo absoluto para todos los observadores inerciales. Eso es básico en la dinámica de Newton y estaba incorporado en la manera en cómo Galileo eh, definía cómo pasar de unas coordenadas a otras en dos sistemas inerciales. Son dos sistemas que se mueven, recuerden, a la velocidad constante uno respecto al otro. Y empezamos viendo un poco los diagramas de espacio-tiempo para entender la noción de, por ejemplo, de línea mundo, que es una curva, bueno, recta o curva que traza un observador en el espacio-tiempo. Y nos quedamos en ver de qué se trataba el espacio de Minkowski. Entonces déjenme ir para allá. Ok. Entonces lo hemos visto, espacio de Minkowski. Eh, lo estamos denotando por la letra M. La M es por variedad, no por Minkowski. Después vamos a seguir usando M para la relatividad general. En este caso es muy simple. Es el espacio-tiempo está dado por R4. No es una variedad muy interesante que digamos. Pero lo más dramático que tomar una variedad aburrida es usar su estructura lineal, o sea, decir R4 como un espacio vectorial. Es decir, que podemos sumar los puntos, asociamos entonces a cada punto del espacio-tiempo cada punto del espacio-tiempo es un vector, perdón, podemos asignar un vector del origen a ese punto y entonces podemos sumar, restar y demás a los eventos. Entonces eso es una parte importante aquí en la relatividad especial, ¿no? Entonces vimos que había dados dos sistemas de referencia que se mueven a velocidad constante. Tenemos un entendimiento geométrico de cómo se visualizan sus ejes coordenados, ¿no? Para las coordenadas tx y xt. Si esto me hace caso, no me hace caso. A ver si, okay, sí. Teníamos entonces aquí dos ejes, el eje para un sistema coordenado en rojo y otros ejes en verde para el otro sistema inercial que se mueve
a una cierta velocidad con respecto al observador que está en reposo. Entonces, entendíamos que así es como deben de transformarse los ejes coordenados para ser consistente con, la, con que la rapidez de la luz es constante en todos los sistemas inerciales y con que sea equivalente la descripción que tienen que dar entre ellos. Bueno, entonces eso nos llevaba a que, bueno, a tener dos sistemas de coordenadas, uno para el observador en reposo y otro para el observador que se está moviendo. Aquí, recuerden, por simplicidad, no solo me estoy fijando en una dirección espacial. No es porque esté suponiendo que el espacio-tiempo tiene una dimensión, solo porque cuando estamos hablando de dos observadores inerciales, siempre pues uno de ellos se está moviendo con respecto al otro en alguna dirección y por simplicidad estamos escogiendo las coordenadas de manera tal que la dirección en la que se están moviendo relativamente es a la que le llamamos X, ¿no? Y en las otras no hay movimiento. Pero ahí está. Recuerden que tomamos la coordenada t igual a t mayúscula igual a ct. Entonces se acostumbra a trabajar en estas coordenadas, ¿no? Entonces, una pregunta es cómo podemos definir una transformación lineal que conecta a estos dos observadores. Bueno, para los que estuvieron en la sesión del otro día de Mariano, pues él dio una derivación, no solamente de por qué es que las transformaciones, explicó por qué es que las transformaciones deben ser lineales, y además una derivación de estas transformaciones de Lorentz, ¿no? Se llaman transformaciones de Lorentz porque ya las había encontrado Lorentz antes de Einstein, y como aquí se ve explícitamente, lo que nos dice es que lo que es la coordenada X para el observador en movimiento en realidad es una combinación lineal de los viejos coordenadas X y T, o sea, coordenadas para el observador en reposo, y lo mismo para el tiempo nuevo, ¿no? Entonces hay una simetría en el sentido de que las dos están cambiando. Eso se ve reflejado también en la manera en cómo están los ejes que se contraían. Aquí es usual usar beta para definir el cociente entre la velocidad, dividido entre la velocidad de la luz. Esto siempre es menor que 1 y de alguna manera el qué tan pequeñito es beta o qué tan cerca de 1 nos da una idea de si estamos en un régimen donde esperamos que se aproxime muy bien lo que tenemos a la dinámica de Newton. Eso pasa cuando beta es muy, muy pequeño respecto a 1. Cuando estamos cerca de 1, estos efectos, en particular aquí este cociente, 1 entre 1 menos beta cuadrada, pues se vuelve importante. Aquí el denominador. Y entonces pues son más notables, ¿no? La diferencia entre lo que esperamos antes y ahí de estos nuevos cambios de coordenadas, ¿no? Se dice que a veces se le llaman los efectos relativistas, es decir, cómo están cambiando las coordenadas de manera dramáticamente diferente a lo que teníamos en el caso newtoniano, ¿no? Que sería, el caso newtoniano sería sin efecto relativista. Entonces, a veces se usan los físicos ese lenguaje. Bueno, entonces Mariano derivó incluso de dos maneras diferentes estas transformaciones. Y de aquí se pueden pues, derivar muchas cosas, como la contracción de la distancia, la dilatación del tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora podemos hacer una pregunta puramente matemática. Esto también lo vio en detalle Mariano el otro día. Y en particular uno puede preguntarse cuáles son las propiedades de estas transformaciones de Lorentz. ¿Existe algún objeto invariante geométrico que dejen invariantes? Y bueno, esto sí es un tema fascinante, tiene que ver con aspectos algebraicos y geométricos. Ya en lo que explicó Mariano se vio un poquito de cómo es que uno entiende esto. Lo primero es que esas transformaciones de Lorentz uno puede pensarlas como si estuvieran actuando sobre el espacio-tiempo para pasarse de un sistema
inercial a otro sistema inercial, o sea, con una transformación. Eso se conoce como boost, también lo mencionó Mariano, o sea, cuando nos pasamos de un sistema de referencia a otro sistema de referencia, a eso le llamamos un boost, ¿no? Estas transformaciones lineales, justo las que tenemos aquí. O sea, esto le llamamos un boost en la dirección X. Bueno, resulta que si uno junta eso, los boosts en las tres direcciones espaciales y las rotaciones espaciales, que también están ahí, resulta que uno puede componerlos y esto cumple con las propiedades de grupo. Entonces forma un grupo, se llama el grupo de Lorentz. Es un grupo de 6-dimensional, justo generado por las tres rotaciones espaciales y tres boosts en las tres direcciones espaciales. Y a veces se le nota así como el grupo SO3U. Son transformaciones lineales ortogonales en R4. Normalmente uno está acostumbrado a, o sea, lo que ven en los cursos de teoría de grupos, no hay así esta comita. Generalmente uno vería SO4, por ejemplo, que son las rotaciones en 4 dimensiones. Aquí justo el hecho de que tenemos el 3,1 es por esta cosa diferente, muy importante para la física, de tener una dirección privilegiada. No es una dirección exacta, pero una dimensión privilegiada que es el tiempo, lo que hacía que nos permitía distinguir entre lo que es el futuro, el pasado, etcétera, y los eventos que son espacialoides, como lo habíamos llamado, ¿no? Bueno, pues resulta que dentro de las propiedades uno se puede preguntar que existe algún objeto que se deje invariante por estas transformaciones. Y al igual que pasa por ejemplo, el grupo de rotaciones, pues lo que en R3 euclídeo, lo que se deja invariante bajo el grupo S3 de rotaciones es también una métrica, la métrica euclídea que nos da el producto interno en R3, el método que ustedes conocen de álgebra lineal. En este caso también la idea es la misma, pero es lo mismo. También tenemos una métrica, un producto interior, ahora en R4. Okay. Ahora la diferencia con los productos interiores usuales en álgebra lineal, como por ejemplo el de producto euclídeo que les decía en el CO3, es que este nuevo producto no es positivo definido. Generalmente le dicen un producto interior tiene que ser positivo definido, todos los vectores, su norma tiene que ser tiene que ser positiva. Aquí, para decir esto que es positivo, si tomamos el producto interior que está definido así, o sea, el producto interior entre dos vectores, pues lo vemos como la acción de esta métrica, que es un tensor, un operador lineal, bilineal, tanto en la primera entrada como en la segunda. Entonces, actuando con este tensor en dos vectores, eso es justo lo que nos da el producto interior. Aquí si ponemos W igual a B para decir que esta es la norma al cuadrado del vector, en el caso del producto interior euclídeo, por ejemplo, pues uno pide que eso sea estrictamente positivo si es diferente de 0 el vector, y 0 si solo si el vector es 0. Aquí lo diferente es que si calculamos lo mismo para W igual a B, o sea, B punto B, esto en realidad puede ser tanto positivo como 0 como negativo, ¿no? Puede ser cualquier número real. Eso nos dice que entonces hay vectores cuya norma cuadrada es negativa. Y eso, el hecho de que un vector tenga su norma cuadrada positiva, 0 o negativa, tiene que ver justo con estas direcciones y con la clasificación que habíamos hecho, que es absoluta, en el sentido que es la misma para cualquier sistema de referencia. ¿Okay? Entonces, las direcciones positivas, es decir, donde la norma al cuadrado es positiva, corresponde a las direcciones espaciales, igual que en el espacio euclidio, y la dirección negativa en la que la norma al cuadrado de los vectores es negativo, entonces corresponde a esta dirección temporal.
Entonces eso nos permite poner esta clasificación de los vectores. Habíamos visto que había tres tipos de vectores. Y estos ahora los podemos poner eso justo en términos de este producto interior, ¿no? Entonces, aquí estamos usando muy fuertemente el hecho de que tenemos una estructura lineal en el espacio. Entonces, un vector B que conecta a dos eventos A y B en M va a ser tal que si su norma al cuadrado es positiva, pues quiere decir que esos eventos que estamos conectando con este vector son espacialoides, ¿no? Entonces, son direcciones espaciales, es como si estuviéramos en el espacio euclídeo usual, ¿no? Donde el producto interior es positivo definido. Si resulta que esos dos eventos están sobre una línea a 45 grados, que es lo que habíamos dicho que pasaba. Si pasaba eso, entonces decíamos que los eventos A y B son tipo luz. Eso ocurre si solo si este vector que conecta los dos eventos tiene una norma al cuadrado igual a cero. Entonces aquí una de las propiedades es que justo hay vectores que son diferentes de cero, cuya norma, vista como el producto interior de ellos por sí mismos, es igual a cero. Y esos son quiere decir que los dos eventos son tipo luz. Físicamente quiere decir que la única manera de conectarlos a ellos es a través de rayos de luz. Y el otro caso entonces es cuando la norma al cuadrado del vector es negativa. Y eso pasa entonces si los dos eventos son temporaloides. Eso, recuerda, quiere decir que uno está al futuro del otro. También quiere decir que no hay ningún sistema de referencia en el que estos dos se puedan hacer simultáneos. Siempre uno va a estar en el pasado del otro, en el futuro de este. Y eso es cierto para cualquier sistema de referencia inercial, ¿no? Esa es la parte que es absoluta del espacio de Minkowski. Entonces, lo que vemos es que este bicho, la métrica, el producto interior, es no solamente es invariante ante el grupo que nos está transformando entre sistemas de referencia, sino que realmente tiene información física importante para entender lo que está pasando en la dinámica de las partículas. ¿Okay? Entonces, estoy diciendo esto que ya había dicho, que las transformaciones de Lorentz son tales que preservan este producto interior. Aquí le estamos llamando pseudo-euclidiano para enfatizar que no cumple con la propiedad euclídea de que el producto interior es positivo definido. A veces los físicos usan el término lorenciano, simplemente porque eso tiene que ver con Lorentz, sus transformaciones, y eso también quiere decir que la asignatura del espacio del producto interior no es positiva toda, sino que tiene ahí un signo menos. Y esto, bueno, ya hablé un poquito de la comparación con SO3. SO3, el grupo de rotaciones en el espacio euclidio en tres dimensiones, pues eso preserva justo el producto interior euclidio, que siempre es positivo definido, ¿no? Entonces, la idea conceptual es la misma. Hay un producto interior entre vectores. En el caso de Euclidio, pues tenemos dos vectores que unen el producto interior. Yo puedo hacer las rotaciones que quiera. Y el producto interior entre estos dos vectores siempre va a ser el mismo. Entonces, no importa en qué sistema de referencia en el espacio R3 yo me ponga, si tengo dos vectores, todo el mundo va a estar de acuerdo en cuál es el producto interior. Es exactamente lo mismo aquí. Estamos en 4 dimensiones, tenemos dos vectores, producto interior. Ahora lo que tenemos son rotaciones, bus y cosas un poco más complicadas, que son las transformaciones de Lorentz, pero todos los sistemas observados, todos los sistemas de referencia van a estar absolutamente de acuerdo en cuál es el valor que toma el producto interior entre los vectores, y eso también incluye la norma de los vectores, ¿no? Entonces, por lo tanto, si alguien ve la norma de un vector positiva, es espacialoide, todo el resto de los observadores también lo van a ver como positiva y con el mismo valor. Entonces, eso no cambia. Bueno, entonces, aquí simplemente para aterrizar un poquito más, me fijo otra vez solamente en este subespacio de dos dimensiones en donde está el movimiento relativo entre los observadores.
Si vemos al Producto Interno como una matriz, como una forma cuadrática de las que hablaba Daniel en su plática, el, el Producto Interior está dado por una matriz diagonal, en donde las únicas entradas diferentes de cero es un -1 en la primera entrada y un +1 en la otra entrada de la diagonal, y los otros son cero, ¿no? Recuerden, en R2 euclidio, o sea, en el plano euclidio, la métrica euclidia está dada pues, también por una matriz diagonal, pero las dos entradas son 1 y 1. Aquí tenemos en el caso lorenciano tenemos un -1 y 1. Okay. Y lo que vamos a ver es que, bueno, obviamente es un producto interior diferente. Esto introduce una noción de ortogonalidad en particular, que es diferente al euclidio. En el euclidio, pues, tenemos dos vectores ortogonales y esa es la única noción de ortogonalidad, ¿no? O sea, cuando pintamos a 90 grados, todo el mundo está de acuerdo al rotar en R2, que puede rotar dos vectores, siempre van a ser ortogonales, ¿sí? Aquí vimos, ya sabemos por la discusión física, que tenemos una noción diferente de ortogonalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habíamos discutido y hemos visto que Alejandro, estos, sí, alguien hace una pregunta si una sí, transformación de Lorentz deja variante a la métrica, ¿cómo es que ocurre una dilatación en el espacio? eh, sí, esa es una buena pregunta. Déjame terminar con esto y yo te regreso. Entonces, el, la, aquí los ejes que hemos visto para el observador en reposo, esta es la línea mundo del observador en reposo y estos son los eventos que son simultáneos para él. Y entonces estos pues sí cumplen con nuestra noción euclidia de ortogonalidad, ¿no? O sea, ahí están ortogonales los ejes. Luego estamos haciendo un boost, es una transformación de Lorentz al nuevo sistema de referencia. Entonces este es el nuevo eje corresponde además a la línea mundo del observador que se está moviendo. Y estos son los eventos que son simultáneos para este nuevo observador, ¿no? Y entonces, pues yo les decía el otro día que realmente estos dos observadores, por el principio de relatividad, pues son exactamente equivalentes. Su descripción debe ser la misma. Entonces, eso quiere decir que estos dos ejes también deben ser ortogonales, ¿sí? Entonces, uno dice, pues, ¿cómo van a ser ortogonales si no se ven ortogonales, ¿no? Bueno, no se ven ortogonales según la noción euclidia de ortogonalidad, ¿no? Pero según esta noción lorenciana, o según euclidiana que tenemos, vamos a ver que estos son ortogonales. Voy a revisar la pregunta, no se me olvida. No me dejen terminar aquí con esto. Entonces aquí, okay. Entonces justo veíamos que la propiedad de que tanto los ejes rojos como los verdes deben ser ortogonales. Entonces voy a tomar dos vectores. Uno lo tomo de la forma A, B, estos son coordenadas arbitrarias. Y el otro lo tomo simplemente invirtiendo estos. Y esto justamente quiere decir que si uno es así, el otro está eh, reflejado con respecto a la identidad, que es lo que habíamos visto que era la propiedad de los otros ejes. O sea, están así los euclidios, los otros son así rotados. Y entonces veamos cómo el producto interior de Minkowski nos dice que estos son ortogonales. Bueno, pues el producto interior está dado por tomamos el producto la primer componente del primer vector por el primer componente del segundo vector, pero con un signo menos, ¿no? El signo menos que nos da esto. Entonces aquí está el signo menos. Normalmente en el producto euclidio tenemos un signo más ahí. Y el otro, pues es el más, el segundo componente del primer vector por el segundo componente del primer vector, y es así con el signo más, ¿no? Que tenemos aquí, este es el signo más. Se cancelan y esto siempre es cero, y esto es cero para todo A y B que tengamos, ¿no? Entonces, estos vectores siempre son ortogonales ahora en este sentido de Lorentz. ¿Okay? Entonces, es muy fácil ver que justo lo que yo había dicho que debería de pasar, está pasando. ¿Okay? Muy bien, entonces en este nuevo producto interior, tanto los ejes rojos como los ejes verdes
son ortogonales. Entonces ahora sí vamos a regresar. La pregunta es, ¿cómo es que si la métrica que mide distancias y tiempo, etcétera, se contrae la distancia, ¿verdad? Vieron el otro día con Mariano que se llama la contracción de Fitzgerald, que si tenemos algo que, por ejemplo, una barra aquí, que en el sistema de referencia mide 1 en reposo, ahora le preguntamos al que acaba de pasar junto a nosotros muy rápido cuál es la distancia cuánto le mide la distancia, nos va a decir que se contrajo, que en realidad él lo ve más pequeño. Y aquí el chiste es que no estamos midiendo la misma cosa, ¿no? Estamos hablando de dos cosas diferentes, y por eso es que tenemos un resultado diferente. Para el sistema en reposo, digamos, la barra esta, el lápiz, pues va desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces él dice, este lápiz mide 1. Entonces, desde el punto de vista de la métrica, lo que hicimos es que estamos viendo cuál es la norma del vector que conecta el origen con este punto aquí, ¿no? Y ese determinamos que es 1. Entonces, correctamente el que hizo la pregunta dice, bueno, pero entonces el otro también debe estar de acuerdo que es 1, ¿verdad? Sí, el otro también debe estar de acuerdo que es 1, pero el otro no dice que esto es su manera de medir distancias. Para él, su manera de medirle a algo, el tamaño de algo, es viéndolo o sea, viendo los dos, midiendo de manera simultánea los dos extremos del lápiz. ¿Okay? Si yo quiero medir algo, pues tengo que medir dónde está el origen del lápiz y dónde está el final del lápiz al mismo tiempo. Y esa es la cosa, ¿no? Que al mismo tiempo es diferente para un observador. El observador en reposo hace justo eso. Por eso dice, yo aquí le mido la distancia, el tamaño del lápiz, midiendo la posición del origen de la goma y la posición de la punta, ¿no? Pero lo hago al mismo tiempo, de manera simultánea, y por eso es esto. Ahora, a la hora de que lo hace el observador en movimiento, pues lo que él hace es, ok, dice, sí, yo voy a considerar la goma del lápiz, t igual a 0, que está aquí, pero para mí a t igual a 0, la punta del lápiz está por acá, porque él tiene que, estos son los eventos que para él son simultáneos. Entonces, él lo que hace es, uno tiene que aquí dibujar cuál sería la línea mundo de la punta del lápiz. Entonces la línea del mundo de la punta del lápiz está por acá. Entonces en realidad lo que el observador en movimiento llama la longitud del lápiz es la longitud para él entre este punto y este punto de acá, en esta línea de simultaneidad. ¿Okay? Y entonces, como ven, están midiendo dos cosas diferentes. Entonces no tienen por qué ponerse de acuerdo. Y bueno, y si uno hace las cuentas, justo eso es lo que hizo. O sea, si revisan en detalle las cuentas que hizo Mariano, lo dijo, de que este tiene que medirlo de manera simultánea. Entonces, eso quiere decir que CT' es 0, y entonces eso implicaba que pues, llegaba entonces a la fórmula, ¿no?, de la contracción. Pero entonces la respuesta así de dibujitos es porque en realidad están midiendo dos cosas diferentes. ¿Okay? Bueno, espero que con eso se respondió. Se pregunta que es muy buena pregunta, es muy importante para entender todo este rollo. Bueno, entonces me regreso a donde andaba, ¿no? Entonces, ya espero haberlos convencido de que con esta métrica es muy poco intuitiva, obviamente. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en productos internos euclidios y eso se preserva ante rotaciones. Aquí es diferente. Vemos cómo es que todos estos vectores que son simétricos respecto a
en 45, línea de 45 grados son eh, ortogonales entre ellos, ¿no? En este sentido de Lorentz. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer con la métrica o qué otra cosa nos dice? Bueno, hay un objeto que dentro de todo esto se le conoce como el elemento de línea, se denota así. Básicamente esto nos da información de cuáles son las entradas del justo de la matriz y lo representamos como matrices. Entonces por eso tenemos aquí un -1 en la dirección temporal y más unos en las direcciones espaciales, ¿no? Y esto, pues estrictamente es tomar el producto interno entre dos vectores, donde estos dx, aquí esos son vectores, tienen componentes, está un poco mal la notación, tienen componentes de t, de x, de y y de z. Esto debería tener aquí un simbolito de vector. Entonces, si uno mete en la métrica estos incrementos infinitesimales, eso es justo este, esto. Y eso pues nos da información sobre el tensor métrico. O sea, nos dice, si quieren, cuáles son los componentes del tensor métrico en esa base. Esto lo escribo porque los físicos así es como cuando le presentan a uno una métrica, un tensor métrico, a veces lo que escriben es algo así, y entonces uno tiene que entender, ok, esto me está diciendo las componentes del tensor métrico en este sistema de coordenadas, entonces de ahí ya yo puedo hacer cosas, ¿no? Y aquí pues es muy simple las entradas, entonces a esta métrica, a este elemento de línea, se le conoce como la métrica de Minkowski. Minkowski fue un matemático que fue profesor de Einstein en el Tecnológico de Zúrich, cuando Einstein estaba estudiando la física, y pues famosamente es de esos que dijo que Einstein era un inútil y que nunca iba a hacer nada en su vida. Y luego resultó que pues sí hizo algo, hizo la relatividad especial, pero lo había hecho pues a su estilo y Minkowski vio que todo que lo que había hecho Einstein se podía poner en este lenguaje, ¿no? Una diferencia es que ya no sé si él o durante mucho tiempo, pues muchos matemáticos, como había este bicho al cuadrado con un signo menos, como vimos la norma al cuadrado de los vectores temporaloides es negativa, pues entonces decían eso parece mucho como lo que pasa, ¿no? En variable compleja con la unidad imaginaria y que al elevarla al cuadrado nos da un número negativo. Entonces, a veces lo que se hacía es, en vez de la coordenada t real, se decía t, en realidad t es una y veces por otra coordenada. Entonces, si uno escribe eso, entonces todas las fórmulas ahora sí se ven como si uno estuviera en el espacio euclídeo con puros signos más. Pero el precio ahí es que entonces uno tiene una coordenada imaginaria. Entonces, eso estuvo de moda durante muchos, muchos años. Los, los que trabajamos en relatividad general no nos gusta eso desde hace algún tiempo y entonces lo que se acostumbra es pues vivir con este signo menos y tener todas las cantidades reales, ¿no? Es equivalente, simplemente es cuestión de gustos. Bueno, entonces, otra cosa que podemos, así como hay este elemento de línea con estos incrementos infinitesimales, que por cierto, aquí pues lo que podemos hacer, esto es como también el elemento de distancia infinitesimal en el caso euclídeo, de donde uno puede, si uno integra este bicho, bueno, no al cuadrado, sino ds, sobre una curva, por ejemplo, pues uno tiene la longitud de la curva, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es útil esta cantidad. Uno puede hacer exactamente lo mismo aquí y calcular el equivalente de la longitud de la curva. Ahora va a ser diferente porque ahora tenemos diferentes posibilidades para la curva, ¿no? También podemos, otra noción, es que dados dos eventos se define el intervalo de espacio-tiempo, y es esta cosa ahora con delta grande, delta S entre ellos, justo de esta misma manera, ¿no? O sea, el intervalo al cuadrado entre los dos vectores, por ejemplo, bueno, entre los dos eventos, este vector conecta los eventos A y B,
Si tomamos su norma al cuadrado con respecto a la métrica, a eso le llamamos el intervalo al cuadrado, ¿no? Y bueno, cuando este incremento es estimadamente pequeño, pues es justo exactamente justo la cosa, ¿no? Por eso la misma notación, delta y d. Bueno, pues resulta que bueno, esto tiene que ver también con lo mismo que habíamos visto de si la norma de un vector era positivo o negativo, norma al cuadrado era positivo, negativo o cero. Entonces, aquí lo que ocurre es que cuando dos eventos están causalmente conectados, ¿qué quiere decir que dos eventos estén causalmente conectados? Quiere decir que uno está al futuro del otro, o al pasado. Es decir, que hay eh, una curva que es siempre temporaloide, o sea, cuyas vectores tangentes siempre son temporaloides, es una curva causal que los conecta. Entonces, si dos vectores se pueden conectar, en este caso puede ser una recta, si pueden uno conectar con una recta cuyo vector es tangente, su dirección que define esos dos puntos es, en este caso, un vector que define, conecta los dos puntos. Si ese es temporaloide, es decir, si su intervalo al cuadrado es negativo, entonces dice que esos dos puntos están causalmente conectados. ¿Okay? Si el intervalo entre dos eventos, tenemos dos eventos y su intervalo se han definido por esto, es cero, entonces el intervalo decimos que es tipo luz, o intervalo es nulo. A veces se usa nulo como una manera de decir que es cero, pero que se entiende que estamos hablando de cosas tipo luz, ¿no? Con los vectores cuyo producto, cuya norma cuadrado es cero. Y si este bicho es positivo, entonces pues quiere decir que los dos eventos y los eventos están separados por un vector que es espacialoide, ¿no? Entonces, esos quieren decir que no son causalmente conectados, es decir, nunca vamos a encontrar una curva causal, una curva que puede ser un observador que los conecte, ¿no? Entonces, esos dos puntos espacialoides se dice que están causalmente desconexos. Y eso de causalidad, pues quiere decir que es la noción de causalidad, ¿no? De que algo puede afectar a otra cosa, ¿no? Entonces, dos eventos que están conectados por un vector tipo tiempo, temporaloide, están causalmente conectados porque lo que pasa en este evento puede tener un efecto en lo que pasa en el evento en el futuro, ¿no? Si los dos puntos están separados por un intervalo espacialoide, entonces están causalmente desconexos. Nada de lo que pase aquí puede afectar a lo que pasa acá y viceversa. Entonces son eventos causalmente desconectados. Okay. Entonces, digo, esta noción de esta nueva geometría, esta nueva separación entre cosas, tiene implicaciones importantes en la física, ¿no? Porque, en la física es importante que cómo pueden evolucionar las cosas y cómo es que lo que pasa ahorita estuvo determinado por lo que pasó en el futuro, o por lo que está pasando ahorita va a determinar lo que pasa en el futuro. Bueno, pues estamos viendo que a la hora de tener todas estas propiedades, resulta que hay esta separación causal, en el sentido de que hay eventos que no están conectados entre sí causalmente y por lo tanto deben ser totalmente independientes. O sea, uno no puede afectar al otro y viceversa, en ese sentido. Bueno, entonces eso lo vimos cómo es que pues, esta noción pues introduce esto que habíamos llamado los conos de luz. Entonces, simplemente para recapitular un poquito esa idea y introducir esto justo de la estructura causal. Entonces, aquí tenemos un observador en un evento, un observador al tiempo t igual a 0, por ejemplo. Aquí estamos pintando dos dimensiones espaciales, no una, sino dos. El cono de luz futuro, pues se ve justo como un cono. Son
Este está trazado por todos los rayos de luz que salen de este punto en todas las direcciones. Aquí espacialmente tenemos un plano, entonces las direcciones pues están dadas pues, por un ángulo. Entonces ustedes fijan una dirección, lanzan un rayo de luz justo en el momento t igual a 0, y esos van a trazar en el espacio-tiempo justo este cono. Esto aquí estamos partiendo en el tiempo, pero en realidad imagínense yendo hacia tiempo infinito futuro. Hay un cono pasado también. Y entonces lo que ya hemos visto es que aquí la cuestión de la estructura causal es que quiere decir que si nos fijamos en este punto en el observador, en el origen a t igual a 0, entonces hay una separación. Todos los eventos que pueden ser causalmente, que están causalmente conectados con este punto en el origen, son todos los puntos que están en el interior del cono de luz futuro, ¿no? Entonces, que en particular quiere decir que les podemos mandar una señal, les podemos mandar un telegrama, lo que sea, o podemos mandar un mensajero que parta de aquí y llegue acá y les diga algo, ¿no? Los puntos que están sobre el cono de luz, pues sí están conectados, pero justo de esta manera especial, que es a través de una línea nula, es decir, una línea cuyo vector tangente siempre es nulo, es decir, con norma al cuadrado 0. Y esos son los puntos en los que les estamos mandando señales de luz, ¿no? Entonces ustedes aquí, este evento, aquí prenden un flashazo, aquí sale el flashazo de luz, todos los puntos aquí son pues, donde va a ir el flashazo de luz, y yo estoy aquí parado, o yo vengo aquí con mi línea de mundo, yo voy a ver el flashazo en este punto, ¿no? Entonces estoy conectando este evento con otro observador viendo esa señal en el futuro. Bueno, y como decía, hay dos cosas. Está, por un lado, toda esta región que está afuera del cono de luz. Es la región que está causalmente disconexa del origen. Y es la región en donde, ¿por qué? Porque todos los puntos, los vectores que conectan el origen o cualquier punto en esta región van a ser tipo espacio, o sea, con un intervalo con norma cuadrada positiva. ¿Okay? Eso por un lado. Entre todos estos puntos existen este plano, que es el plano de superficie del presente, o es decir, de todos los puntos que son simultáneos. Entonces, para este observador, cuya línea mundo es esta recta, para él existe lo que él llama el presente, en este punto, en este instante de tiempo, y este es una hipersuperficie, es un hiperplano, aquí de 2 dimensiones, en el espacio de 4 dimensiones es de 3 dimensiones, y eso es lo que llamamos el presente, ¿no? Esto es lo que es relativo, depende del observador. Si yo tuviera ahora otro observador que se mueve por acá, entonces esta hipersuperficie va a estar chueca y va a estar orientada como ya vimos, ¿no? En 2 dimensiones ya lo vimos, ahora imagínense extendiendo en una dirección espacial. Bueno, entonces, bueno, la información que está contenida en la métrica de Minkowski nos da justo toda la información sobre la estructura causal y la estructura del cono de luz, y es muy importante para entender exactamente cómo están conectados los eventos y eso pues tiene que ver con la física, ¿no? del asunto. Entonces ahora podemos pensar que sobre cada punto del espacio de Minkowski, aquí otra vez estoy poniendo un dibujito en 2 dimensiones, una coordenada espacial y una coordenada temporal. Podemos pensar que en el origen tenemos un cono de luz, justo como este. Aquí está nuestro cono de luz en el origen. Y ahora yo digo, bueno, este cono de luz pues no es único, ¿verdad? Porque solo puedo tener un cono de luz sobre el origen. En realidad, en cada evento del espacio-tiempo yo voy a tener un cono de luz, ¿no? Y eso se ve acá. Entonces, en cada punto del espacio-tiempo hay un cono de luz.
ese cono de luz aquí pues nos define cuáles son las trayectorias de los rayos de luz. Entonces aquí en particular pues todos los conos de luz están de acuerdo, son igualitos. Básicamente se pueden obtener del cono de luz trasladándolo así, rígidamente a cualquier otro punto. Tenemos invariancia, es un espacio vectorial, entonces podemos trasladar cosas. Sumándole un vector a todos los puntos ahí, pues lo trasladamos sin ningún problema a cualquier punto del espacio-tiempo, y entonces tenemos, en cada punto hay una copia de ese cono de luz, ¿no? Y pues como todos son iguales, pues entonces todos están de acuerdo en que la luz pues viaja a 45 grados en una dirección, 45 grados en el otro. Están así muy, muy bonitos todos los conos de luz, ¿no? Y de eso entonces nos dice que, bueno, pues justo esta separación entre cuáles son los puntos que están en el futuro, cuáles son los puntos que están causalmente desconexos, etcétera, cuáles son los puntos que puedo conectar con la luz. Eso mismo lo puedo hacer en cualquier punto y todos esos conos de luz son igualitos, ¿no? Y bueno, eso es pues una propiedad particular del espacio de Minkowski en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces déjenme ahora sí dar un resumen de qué es lo que hemos visto en relatividad especial. O sea, esto que se conoce como relatividad especial. Entonces, en este caso, el espacio-tiempo está en la ausencia de gravedad. Se puede escribir por un espacio vectorial de 4 dimensiones. La invariancia de la velocidad de la luz nos llevó a propiedades interesantes de causalidad entre los eventos, la métrica, etcétera, etcétera. Y estas propiedades están contenidas y resumidas en la estructura geométrica que definimos a saberse el producto interno pseudo-euclidiano con una noción de ortogonalidad poco intuitiva. Ya vimos que no solo así, sino también los otros vectores son ortogonales. Todo esto se resume o se puede poner matemáticamente en el espacio de Minkowski con la métrica de Minkowski. Entonces, en pocas palabras podemos decir que la relatividad, el espacio-tiempo en la relatividad especial es el espacio Minkowski con la métrica de Minkowski. Y ya de ahí se pueden derivar todas sus consecuencias, ¿no? Muy bien. Entonces déjenme ahora pasar a relatividad general. Entonces lo primero fue que, poquito después de que terminó Einstein la relatividad especial, eso lo hizo en 1905, primero escribió las transformaciones y eso, y unos meses después escribió la fórmula esta famosa de E igual a mc cuadrado. Inmediatamente después se puso a pensar cómo incorporar a la gravitación dentro de la teoría, ¿no? Pues lo natural era ver si la teoría de Newton de la gravitación pues no podía estar exactamente tal cual, porque las leyes de Newton son diferentes y demás, entonces habría que adaptar y escribir una versión relativista, o sea, de relatividad especial de la gravitación de Newton. Y se dio cuenta que era imposible. En particular, una de las razones, que no es la única, debe ser claro que en un universo con gravitación, los sistemas inerciales globales no existen, ¿verdad? Entonces, uno de las propiedades básicas de todo lo que acabamos de ver en relatividad especial es que estamos hablando de sistemas inerciales globales, ¿no? O sea, sistemas de coordenadas en todo el universo que son inerciales, y estamos suponiendo que existe toda esta familia de sistemas inerciales globales. Y en particular, pues eso no puede ser, no es cierto cuando tenemos la fuerza de gravedad, ¿no? Y la prueba de que existe la gravedad en todos los lugares es muy sencillo. Si quieren hacer la prueba experimental, agarren su teléfono, lo pueden tirar, soltar y ver qué pasa, ¿no? Si lo sueltan de su mano y se queda flotando junto a su mano, entonces pueden saber que están en un sistema inercial. Si lo sueltan y se aleja de su mano aceleradamente, entonces saben que no están en un sistema inercial. Entonces, no lo hagan literalmente, pues pueden imaginar lo que va a pasar. Entonces, claramente nosotros no estamos en un sistema inercial y tampoco puede haber así un sistema global, ¿no? Pero lo mejor que se puede hacer, o sea, eso no quiere decir que todo está mal. Entonces,
lo que, lo que se dio cuenta, felizmente, Einstein, lo lleva a postular un nuevo principio físico que se llama el principio de equivalencia. Y dice básicamente, palabras más, palabras menos, es que si hay un observador en caída libre, la noción de caída libre es pues la que nos ponemos en un campo gravitacional. Si se avientan de un edificio, pues antes de azotar van a ir en caída libre. O su teléfono, si lo sueltan, vaya en caída libre. Ese observador que está en caída libre va a experimentar, o sea, si tiene fuera un experimentalista con sus aparatitos de medición y demás, y no se da cuenta de que está cayéndose. Hay muchas de las maneras de escribir esto es como alguien dentro de un elevador. Si están en un elevador, de repente les cortan los cables y entonces empiezan a caer en caída libre. Durante los segundos que van en caída libre, ustedes van a, si hacen todas las mediciones posibles según este experimento, la situación en la que van a estar viviendo esos segundos es completamente equivalente a estar en ausencia de gravedad, es decir, como si no existiera la gravedad y uno estuviera en un espacio de Minkowski, de la relatividad especial. Eso es básicamente lo que dice el principio de relatividad. También se puede decir que estar en un sistema, en un campo gravitacional no en caída libre, como estamos nosotros, estamos estáticos en un campo gravitacional, es equivalente a estar en el espacio de Minkowski, pero siendo acelerados por una fuerza hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra manera de decirlo, pero es equivalente. Aquí lo importante es que se da cuenta Einstein que la gravitación no es una fuerza, así como las fuerzas otras que conocemos como el electromagnetismo y demás. Entonces, tiene que haber otra manera de describir a la gravitación. Y entonces, también el principio de equivalencia lo que nos lleva es que concluir que lo más parecido a los observadores globales de la relatividad especial serán ahora observadores locales en espacio-tiempo, para los que la relatividad especial debe ser válida. Entonces, justo como el escenario estamos en un elevador, caída libre, y ahí localmente quiere decir que eso va a ser cierto para eventos que están cercanos al momento en que nos soltaron, nos cortaron los cables, cercanos tanto en espacio como en tiempo, ¿no? Entonces eso va a servir por los poquitos segundos que estamos cayendo y va a servir para dentro del elevador, porque dentro del elevador es pequeño con respecto a otras escalas más grandes, y entonces todos los experimentos ahí van a ser exactamente como si no tuviera gravedad y estuviéramos en el caso de la relatividad especial. De eso se dio cuenta Einstein, 1908, 1909, por ahí. Después le tomó 7, 8 años poder poner estas ideas físicas en un lenguaje matemático, ¿no? En particular porque él no era muy bueno para las matemáticas, no sabía suficientes, digo, no era él en particular, o sea, los físicos en esa época sabían pocas matemáticas respecto a lo que saben hoy en día, y en particular las herramientas para esto que no las conocía. Entonces se ayudó de amigos matemáticos que le estuvieron echando la mano y estuve aprendiendo, y hoy en día ya entendemos pues bien cómo es que podemos hacer esta transición fácilmente de la relatividad especial a la relatividad general, y justo el concepto de variedad es el que está perfectamente adaptado para esta idea, ¿no? Como aquí la idea es, no tenemos sistemas inerciales globales en donde se vale la relatividad especial, sino ahora solamente eso se va a valer en un punto y cerca de un punto, de un evento. Y esos van a ser, a eso se le llaman observadores localmente inerciales, ¿no? que son inerciales por un ratito. Bueno, ahora, ¿por qué es que el concepto de variedad está justamente adaptado para esta idea? Bueno, pues vamos a ver eso, ¿no? Entonces la idea es que lo que es global en la relatividad especial se vuelve local en la relatividad general.
La variedad ya no va a ser ahora un espacio vectorial en general, es decir, no podemos sumar puntos de la variedad porque ya no son vectores. En la realidad especial, a cada punto del espacio le podemos asignar un vector del origen a ese punto y luego, pues, como eso es cierto, nos podemos sumar puntos. Bueno, que eso ya no pasa, ¿no? Ahora simplemente ya no es un espacio vectorial. Entonces perdemos esa parte, ¿no? Esa estructura eh, lineal global la perdemos, pero sí tenemos un espacio vectorial, que es justo el espacio tangente a cada punto, ¿no? Entonces, así se denota en el punto P de la variedad M, este TPM quiere decir el espacio tangente en ese punto, ¿no? ¿Qué es el espacio tangente, ¿no? Entonces, si tenemos una variedad, pues la variedad puede ser una cosa así curva. Aquí la estamos denotando. Estamos dibujando una variedad de 2 dimensiones para que la podamos visualizar. Y entonces aquí en el punto X existe el espacio tangente al punto AM en el punto X y está formado por todos los vectores, ¿no? Los vectores en el punto X. ¿Qué es un vector en el punto X? Pues los podemos pensar como formados por todos los posibles vectores tangentes a curvas que pasan por el punto X, ¿no? Entonces tenemos curvas sobre la variedad. Entonces aquí viene una curva. En el punto X pues tiene su vector tangente y este vector tangente pues va a estar contenido en este espacio vectorial, que es un plano en este caso. Y pues si yo considero todas las curvas posibles y demás, pues tener todos los vectores, pero esto pues, es un espacio vectorial, puedo sumar vectores, hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que era un espacio vectorial globalmente en relatividad especial, ahora lo tenemos que reemplazar por un espacio vectorial sobre cada punto de la variedad. Okay. Ahora la métrica, que era una métrica que nos definía un producto interior en todo el espacio de Minkowski, pues ya no va a ser eso, sino que ahora va a ser ahora un campo tensorial, es decir, que va a tomar diferentes valores en cada punto. Y lo que sí hace es que en cada punto, él nos va a definir un producto interior en el espacio tangente, que es un espacio vectorial, en este punto, ¿no? Entonces, pero es un campo tensorial, entonces puede variar de punto a punto, ¿no? Entonces, no es constante ni nada, entonces punto a punto puede ser diferente, entonces nos está definiendo diferentes cosas en cada punto. ¿Okay? Y lo que estamos también exponiendo es justo por qué digo que es la noción correcta para implementar la idea de Einstein, es que pues si estamos en este punto y estamos en una región en la variedad cercana a este evento, pues podemos imaginarnos que podemos aproximar lo que pasa en esta región muy cercana por lo que pasa en el espacio tangente. Y entonces decir que está una muy buena aproximación, la física que pasa localmente cerquita de este punto va a estar descrita por lo que pasa en la relatividad especial. Y eso lo que tengo que hacer punto a punto, ¿no? Entonces, y eso es justo lo que me está diciendo el principio de equivalencia. Entonces, en una vecindad de cada punto se vale, ¿no? Entre comillas, la relatividad especial. Y esto es exactamente pues, la manifestación matemática del principio de equivalencia de Einstein. Y noten bueno, si decimos que la métrica puede definir un producto, puede variar de punto a punto, eso quiere decir en particular pues que los conos de luz asociados a cada punto del espacio-tiempo pueden variar de punto a punto y ser diferentes, ¿no? O sea, aquí en el caso de la relatividad especial, teníamos
hacía énfasis de que los conos de luz que están asociados a cada punto del espacio-tiempo son igualitos, ¿no? O sea, todos se ven iguales. Pero eso ya, pues ya no va a pasar, ¿no? En la relatividad general, porque ahora en cada punto del espacio-tiempo tenemos un producto interior diferente, ¿no? Entonces, los conos de luz, pues van a ser diferentes, ¿no? Pueden estar, o sea, en vez de estar así, pueden estar más cerrados, o en vez de ser como, de estar así como a 45 grados los dos, se pueden estar enchuecando, o pueden hacer las dos cosas, enchuecarse y cerrarse, o enchuecarse y abrirse. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿no? Entonces aquí ustedes se podrán decir, a ver, cómo estuvo esto, ¿no? Nos acabas de decir que en cada punto del espacio-tiempo todo es como la relatividad especial, pero por otro lado nos dices que los conos de luz son diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser igual, pero no es diferente? Bueno, o sea, lo que ocurre es que sí, se pueden ver, o sea, si yo hago un dibujito, se pueden ver diferentes, pero esto de que, bueno, de las propiedades que tenemos es que uno siempre puede irse a dar cuenta que me voy a un punto, este, me voy a un punto y ahí el cono de luz, este, bueno, de alguna manera siempre que estoy dibujándolo, pues estoy de alguna manera imaginándome que hay una especie de coordenadas Alguien atrás, ¿no? pregunta si se ponen Sí, chuecos por la gravedad. sí, o sea, lo que van a poner, pero eso dejan de verlo después, ¿no? Aquí sí, aquí no estamos hablando de gravedad hasta ahora, simplemente estamos hablando sobre variedades, ¿no? O sea, yo estoy pensando en tener una variedad, este, en donde tengo una métrica en cada punto y esa métrica me va a definir un producto interior. Yo estoy diciendo que eso es igualito al de la relatividad especial, ¿no? Por otro lado digo que son chuecos. Entonces sí, al final va a ser por la gravedad. Bueno, no es por la gravedad. Bueno, voy a regresar a eso. No se me olvide. Entonces, hagan de cuenta que tengo dos puntos. En un punto, el icono de luz se ve así muy bonito, ¿no? Todo derechito y muy bonito. Y hagan de cuenta que en otro punto se ve pues chueco y apachurrado, ¿no? Entonces, no, pues, ¿cómo es que, ¿cómo es que nos dices que es lo mismo? Pero bueno, lo que deben de recordar es que aquí incluso en la relatividad especial, este cono de luz este, sí está adaptado o está dibujado pensando en este observador. Alguien más pregunta que si entonces el TM es una variedad diferencial y las transformaciones de Lorentz son las transformaciones entre cartas. No, la TM es un espacio vectorial asignado a cada punto. Ahorita regreso a eso. Mejor vamos primero. Entonces, el vector de la variedad es la cosa de esta curva, ¿no? Y en cada punto tenemos asociado un espacio vectorial que es tangente, así pues vean en el dibujito, ¿no? O sea, solo es tangente en ese punto X a la variedad. Los vectores que viven en el espacio tangente los vamos a poder, bueno, vamos a hacer transformaciones de Lorentz sobre los vectores tangentes y rotarlos y hacer boost y demás sobre los vectores. Eso es diferente de las cartas. La que es una variedad diferencial es M. Y ahí en M, pues definimos el concepto de cartas, entonces va a haber vecindades, coordenadas, etcétera, y los mapeos, todo eso sobre M. Aquí el TXM es un espacio vectorial. Y es un espacio vectorial y ese va a ser como la relatividad especial. Entonces es importante si esas dos nociones que son diferentes. Bueno, entonces estaba regresando aquí a esto. Este cono de luz está eh, dibujado para este, pensando en el
en este observador. ¿Okay? Pero si yo hubiera dibujado no este observador aquí vertical, sino uno de esos ejes chuecos, entonces alguien que va así en chuecos en el sentido de que es una recta no vertical, sino una recta por acá. Entonces eso va a cambiar la manera en cómo se ve el cono de luz en esas coordenadas. Se va a ver como chueco. ¿Sí? Y el plano, esta hipersuperficie del presente para este observador, pues ya vimos que es diferente, debe estar pues justo. Si yo muevo el eje temporal de la dirección vertical a otra dirección, lo que es la dirección espacial, pues también se mueve para que sigan siendo ortogonales, ¿no? Con la noción de ortogonalidad. Entonces así tiene que pasar también. Entonces se enchuecan los conos de luz y también se enchueca la hipersuperficie esta de presente, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces el punto es que si tenemos un cono de luz chueco o puede estar apachurrado, todo eso lo podemos enderezar en la relatividad especial simplemente cambiando de coordenadas. ¿Okay? Ya sea que me vaya al sistema de referencia adecuado o tal vez si está así como apachurrado, pues simplemente hago un reescalamiento en la coordenada espacial o un reescalamiento en la coordenada temporal y enderezo mi cono de luz. ¿Okay? Entonces, pero eso implica cambio de coordenadas, ¿no? Entonces tendría que cambiar, en cada punto tendría que cambiar como de coordenadas para poder enderezar los conos de luz y ponerlos todos bonitos. Pero eso no hace uno eso, ¿no? Justo porque uno tiene cartas que no que son coordenadas más globales en el sentido de que son válidas en todo un sistema, en todo un abierto, no en un punto. Todas estas cosas que yo estoy diciendo de hacerle es en un punto. Entonces, lo que yo estoy diciendo que localmente, puntualmente, a veces no hay confusión con localmente cuando hay variedades, se refiere a todo un abierto de las cartas y demás. Aquí me refiero en el punto, puntualmente. Se vale la relatividad especial porque yo siempre en el espacio tangente puedo cambiar de coordenadas y demás para ver mis conos de luz así derechitos. ¿Okay? Pero si otra vez me regreso a la variedad en donde no estoy haciendo esos cambios, entonces sí los puedo ver chuecos. ¿Okay? Entonces esto es para tratar de aclarar estas dos cosas que estoy diciendo, ¿no? Los conos pueden enchuecarse de punto a punto y eso aún sigue siendo compatible con la afirmación que estoy haciendo de que se vale la relatividad especial en cada punto. Bueno, pues ¿cómo se vería? Pues se verían así, ¿no? Los conos de luz pueden estar desorientados o chuecos. Entonces aquí tenemos conos de luz que sí están como bien orientaditos por acá, pero aquí vean, ya se está enchuecando y este se está enchuecando más, este se está enchuecando más y demás, ¿no? Entonces, así se podrían ver los conos de luz. Bueno, entonces ahora voy a regresar bueno, yo sigo describiendo lo que es la relatividad general. No se me olvide la pregunta, ¿no? De por qué es que se enchuecan los conos de luz. Entonces, hasta ahora, la relatividad general es para nosotros una generalización de la relatividad especial, ¿no? Tenemos un par ahora. Este objeto es una variedad en 4 dimensiones y G es una métrica lorentziana. Entonces, cuando hablamos de un espacio-tiempo en relatividad general, damos este par, la variedad y la métrica. La métrica lorentziana, así se le llaman los físicos, quiere decir que es pseudo-riemanniana en el sentido de que la asignatura es de este estilo, ¿no? O sea, si logramos encontrar en un punto, como les decía, que yo puedo cambiar las coordenadas en el espacio tangente, siempre le puedo poner en la forma menos, más, en un punto. ¿Okay? A eso se refieren los físicos con signatura. Entonces, para los físicos estamos hablando de una métrica lorentziana,
los matemáticos les gusta más usar términos pseudo-riemannianos. El punto es que tenemos este menos aquí. Bueno, entonces ahora sí, bueno, esto simplemente es matemático, ¿no? O sea, ok, pasamos de una variedad muy aburrida que era la de Minkowski ahora a una variedad más general. Yo digo que ese va a ser el espacio-tiempo en la relatividad general. Todavía no ha habido física aquí, ¿no? Entonces ahora sí, la pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con la física y con la gravitación? Y ahorita ya voy a contestar la pregunta. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es postular tres cosas, ¿no? Para poder conectar las matemáticas con la física. Lo primero es que la métrica, o sea, tenemos una variedad y yo digo que cada métrica define un espacio-tiempo, ¿no? Pero ahora si uno quiere hacer física, pues la métrica no es arbitraria, no es cualquier cosa que uno pueda escribir, ¿no? Para que sea físicamente relevante, tiene que satisfacer unas ecuaciones dinámicas, unas ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales se llaman las ecuaciones de Einstein, ¿no? No es muy sorpresivo que se llamen así, porque pues las encontré en Einstein. También las encontró Hilbert casi al mismo tiempo, pero se conocen como las ecuaciones de Einstein. Entonces, la relatividad general va a describir un espacio-tiempo físico si se satisfacen las ecuaciones de Einstein, ¿no? La gravitación no es... La otra cosa es que eso ya se había dado cuenta Einstein y estaba metido dentro de todo el formalismo, pero es mal que bien, es un postulado, es que no es una fuerza, sino que va a ser una manifestación de la geometría del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, los conos de luz, o sea, los conos de luz nos están dando información de cómo se están comportando los objetos físicos en el espacio-tiempo, ¿no? Que nos dice, o sea, si yo tengo un cono de luz así o tengo un cono de luz así, pues me está diciendo que por dónde se pueden viajar la luz y por dónde pueden viajar los observadores que se mueven velocidades menores que los de la luz, están dentro del cono de luz. Pero es diferente si el cono de luz está aquí o si está acá, ¿no? Entonces, la física es diferente en estos dos. Y esta información está metida en la métrica. La métrica nos dice directamente cuáles son los conos de luz, ¿no? Entonces, y cuáles son las métricas permitidas, pues va a estar dada por las ecuaciones de Einstein, ¿no? Entonces, hasta ahorita todavía no es gravitación, ¿no? Entonces, para contestar eso, es por la geometría pues el hecho de que se enchuequen es porque la geometría de la variedad, pues es diferente, ¿no? O bueno, es como es, pues no es la geometría plana del espacio de Minkowski. Y entonces aquí lo que se postula es que la gravitación no es una fuerza, sino que es una manifestación de la geometría del espacio-tiempo, ¿no? En particular de la curvatura. O sea, existe el concepto de curvatura, tiene una métrica, y eso tiene que ver intuitivamente con nuestra noción de curvatura, ¿no? Pensamos en algo con poca curvatura si se ve como plano, y con mucha curvatura si está más curvado. Entonces, esa noción se puede hacer muy precisa, definiendo objetos geométricos construidos a partir de la métrica. Y pues lo que uno dice así de manera coloquial es que esa curvatura del espacio-tiempo contiene se manifiesta en la fuerza, en el fenómeno que llamamos gravitación, ¿no? O dicho otra fuerza, que la gravitación es una manifestación de la geometría del espacio-tiempo a través de la curva, ¿no? Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cómo, verdad? O sea, sí, ok, ya están chuecos los conos de luz, está curvado, lo que tú quieras, pero ¿cómo es que se está manifestando eso? ¿Cómo afecta a las partículas, a todos los objetos que están ahí encima, ¿no? Entonces, eso también es un postulado. Y lo que se dice es que una partícula de prueba de masa m, o sea, una pelotita, aquí de prueba quiere decir que la masa esta tiene que ser suficientemente chiquita como para que no afecte todo la geometría del espacio-tiempo. O sea, la geometría se ve afectada por la materia,
porque pues, sabemos, ¿no? En gravitación de Newton, pues no sabe que si hay una masa grandota, eso debe de atraer a otras cosas mucho más fuerte que si tenemos una masa pequeñita, ¿no? Entonces, eso ahí también va a pasar, ¿no? Pero entonces, aquí yo para tener una partícula de prueba tengo que tener algo de masa pequeñita que no esté afectando, ¿no? Entonces, si tengo una partícula de prueba de masa estrictamente positiva, cuando esta no está sujeta a ninguna fuerza externa, o sea, digamos que esto es como la primera ley de Newton, la generalización de la primera ley de Newton, eh, que entonces en la ley de Newton dice que una partícula que no sufre ninguna fuerza externa o está en reposo o está en movimiento rectilíneo y uniforme, ¿no? Bueno, aquí lo que dice esto es que lo que va a hacer es va a trazar su línea mundo sobre la variedad, va a ser una geodésica del espacio-tiempo. Ahora, si recuerdan la noción de geodésica, quiere decir que una geodésica que conecta dos puntos dentro de una variedad va a ser aquella curva que minimiza algo. Generalmente cuando estamos hablando de variedades riemannianas, en donde la noción que tenemos es distancia, lo que se minimiza es la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Entonces uno tiene las curvas, uno le puede medir puede calcular la distancia de todas las curvas. La geodésica va a ser aquella curva cuya distancia extremiza la distancia, en particular la distancia mínima entre dos puntos, ¿no? Esto es lo mismo, pero aquí lo que se extremiza es justo el intervalo de espacio-tiempo ese que habíamos hablado, ¿no? Que es, como les decía, la integral del intervalo de espacio-tiempo sobre una curva temporaloide. Entonces, el principio es el mismo que hay en otras cosas de la mecánica, en donde algo se está extremizando y es justo el intervalo. Ahora aquí lo curioso, que es diferente de lo que ocurre en geometría normalmente, como decía, entre dos puntos sobre una curva, sobre una superficie, por ejemplo, la geodésica es la que minimiza la distancia, ¿no? Aquí se extremiza, pero en realidad se maximiza. Entonces, aquí, aunque le llamamos espacio-tiempo S, cuando estamos calculándolo sobre curvas hipotiempo, temporaloides, en realidad esto pues es una medición del tiempo, en realidad se llama el tiempo propio del observador sobre esa curva. Entonces, en realidad lo que se está maximizando el tiempo entre dos medidas con el intervalo. Okay. Y en el caso de la luz, o sea, eh, la luz se puede, dentro de esta manera de ver las cosas, se puede ver como una partícula de masa cero. La luz o partículas de masa cero se mueven sobre geodésicas nulas. También son geodésicas, pero ahora sobre trayectorias cuyo vector tangente siempre es nulo, o sea, de norma al cuadrado cero. Bueno, entonces así es como se conecta la noción matemática de variedad que tiene su espacio tangente en cada punto. En el espacio tangente podemos hacer las cosas de la relatividad especial y demás, ver cuáles son los conos de luz, etcétera, etcétera. Y con la física. Entonces lo que decimos es, para tener un espacio-tiempo, ahora sí, un espacio-tiempo de la relatividad general, la métrica tiene que satisfacer las ecuaciones de Einstein, y para yo saber cómo se comporta entonces ahora la materia y todos los cuerpos, cómo se mueven dentro de este espacio-tiempo, pues usamos entonces este postulado, y entonces decimos, bueno, pues entonces se mueven bajo geodésica, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo recupero la gravitación, ¿no? Bueno, ¿dónde está la gravitación? Bueno, pues la gravitación se va a manifestar pues viendo qué pasa con las geodésicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos describir, tenemos al Sol y tenemos a la Tierra, bueno, pues si uno tuviera la solución de la métrica que describe a todo el sistema
solar, con que incluye al Sol, los planetas y demás, pues lo que veríamos justo es que el Sol está moviéndose en una geodésica, que digamos que lo puedo poner así como es una línea mundo en el origen, y la línea mundo de la Tierra pues es una espiral, ¿no? No sé, con un torniquete, no sé cómo se, que le está dando la vuelta al Sol, ¿no? Estamos pensando en un espacio-tiempo. Y si uno ve, pues uno vería justo que las dos curvas son geodésicas de ese espacio-tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues la manera como se está moviendo nos está, o sea, uno podría reinterpretar todo eso como si realmente hubiera una fuerza como la de Newton que está actuando entre estos dos objetos, y por eso es que se acelera la, la, el Sol, perdón, la Tierra hacia el Sol, y entonces tenemos esta cosa curva, ¿no? Aquí la cosa es que el decir que no es una fuerza quiere decir que la noción newtoniana de que una fuerza viene siempre con una aceleración, esa es la segunda ley de Newton. Si hay una fuerza, entonces hay una aceleración. Aquí lo que estamos diciendo es que no hay fuerza, por lo tanto tampoco hay aceleración. ¿Cómo no hay aceleración? Bueno, pues porque todos los objetos en caída libre, el Sol está en caída libre, la Tierra está en caída libre, están moviéndose a lo largo de geodésicas, y no hay ninguna fuerza que esté actuando entre el Sol y la Tierra. Simplemente están moviéndose por las curvas que les toca moverse, de acuerdo a la geometría en la que están viviendo. Alejandro, hay Geometría del una espacio-tiempo. pregunta. Sí. ¿Que cómo se ve la dimensión del tiempo en la variedad o es indistinguible? Pues la única manera de verlo es justo viendo sus conos de luz, ¿no? O sea, eso es lo que nos dice. O sea, aquí lo estoy pintando en dos dimensiones como si fueran, en realidad, pues lo que uno tiene que ver es, o sea, aquí vamos a suponer que la dirección temporal pues sería hacia como a la izquierda, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver cuál es la de aquí, pues me fijo en este punto y veo cuál es la métrica definida en ese punto, y esa métrica me va a definir el cono de luz, ¿no? Entonces ahí me va a decir, pues las, la luz se va para acá y se va para acá y se va para allá, no sé qué, y este es el futuro y este es el pasado, ¿no? Entonces aquí, pues yo viendo esta curva podría ser la línea mundo de un observador que está pasando por ahí justamente, ¿no? Entonces aquí veré a la hora de que pinte yo encima de mi espacio tangente, mi cono de luz, pues ahí me estaba diciendo, ¿no? Todo esto, cuál es la dirección temporal. O sea, recuerden que en la relatividad especial no hay una dirección temporal única, ¿no? Eso es lo importante. O sea, todas lo que está dentro del interior del cono de luz son direcciones temporales posibles. Hacia el futuro, todo lo que está adentro del cono de luz pasado son direcciones temporales hacia el pasado posible. Y todo lo que está afuera son direcciones espaciales. Entonces, esto es parte de la lección de la relatividad, es que no hay una dirección temporal única. Hay un continuo de direcciones temporales posibles en este punto, en cada punto del espacio-tiempo. Esa estructura, pues esa la vamos a ver en cada punto del espacio-tiempo, como les decía, a la hora de pintar el- a la hora de pintar aquí sobre este plano, este espacio tangente, el cono de luz, ¿no? Y entonces ahí cuáles son las direcciones temporales. Okay. Entonces yo estaba diciéndoles, ¿no? Que la gravitación deja de ser una fuerza, porque no hay fuerza, no hay aceleración. Simplemente es una manifestación en el sentido de que todos los cuerpos están cayendo en caída libre. Moverse por geodésicas es lo mismo que decir que están en caída libre. Entonces, nosotros que estamos aquí sentaditos en las sillas no estamos siguiendo una geodésica del espacio-tiempo.
Y la prueba experimental que no estamos en la geodésica es exactamente lo que les dije. Suelten su celular junto a ustedes y si se acelera con respecto a ustedes, que al soltarlo, el, el celular entra en caída libre. Entonces el celular sí está haciendo una geodésica del espacio-tiempo. Pero como se está acelerando con respecto a ustedes, quiere decir que los que nos estamos acelerando en realidad somos nosotros. Por el hecho de estar sentaditos, nos estamos acelerando. ¿Quién nos está acelerando? Pues la silla, ¿no? Nos está empujando hacia arriba. Pues todo el tiempo estamos acelerándonos. Simplemente por el hecho de estar sentados o estar parados. Estamos parados. Lo que nos está acelerando es el suelo, nos está empujando hacia arriba. Hay otra pregunta. Sí. Si el tiempo no es absoluto, ¿cómo es posible hacer la gráfica donde hay un cono por cada punto? ¿Es el espacio-tiempo un observador dado cualquiera? No entendí la última parte. O sea, aquí lo que digo es, no es que no existe la dirección. A ver, ¿puedes repetir la primera parte? Sí. Si el tiempo no es absoluto, ¿cómo es posible hacer la gráfica donde hay un cono por cada punto? ¿Es el O sea, lo que no es, espacio-tiempo? Ah, déjame primero. O sea, lo que no es absoluto es la dirección temporal, ¿no? O sea, aquí, por supuesto, aquí estamos dibujando y estamos poniendo una dirección temporal, ¿no? Esto está asociado a un observador en particular, ¿no? O la línea mundo de alguien que pasó por aquí y está siguiendo esto. Pero como veíamos, puede alguien, otro observador inercial, pasar por este punto y trazar otra línea. Entonces, estos dos están definiendo dos direcciones temporales, si ustedes quieren. Entonces, serían dos direcciones temporales. Las dos direcciones temporales son totalmente equivalentes por el principio de relatividad. Entonces, no hay, la respuesta es no hay una dirección temporal única, ¿no? Hay toda una infinidad de direcciones temporales válidas. Y todas esas, pero lo que sí es único, lo que sí es absoluto, es que todas las únicas posibles están contenidas dentro del cono de luz. Y el cono de luz sola es una propiedad no de los observadores, es una propiedad que está dada por la métrica y es algo que ocurre en este punto, ¿no? Entonces, ahora, esto es en relatividad especial, pero piensen en relatividad general. Es exactamente lo mismo, ¿no? En cada punto del espacio-tiempo, aunque el espacio-tiempo sea curvo y esté chueco y lo que ustedes quieran, en cada punto del espacio-tiempo, todo lo que acabo de decir sigue siendo válido. No hay una noción de tiempo, una dirección de tiempo única, pero sí hay una noción absoluta del cono de luz, de cuáles son las posibles direcciones temporaloides, por eso se llama así, temporaloides, tipo tiempo, y todas las direcciones tipo espacio. Entonces, ahora sí, ¿me puedes decir la segunda parte de la pregunta? la segunda decía, ¿es el espacio-tiempo para un observador dado cualquiera? O sea, el espacio-tiempo sí no sabe, o sea, es para todos los observadores, ¿no? Entonces, justo en relatividad especial, la información que es invariante, es decir, que es el mismo para todos los observadores, es justo la estructura esta del cono de luz. Porque todos los observadores van a estar de acuerdo en que ese es el cono de luz. Para todos ellos, este es el cono de luz. Claro, cada quien va a seguir diferentes trayectorias pasando por este punto, pero el cono de luz es absoluto. Y es exactamente lo mismo en relatividad general. Entonces, la información del cono de luz está contenida en la métrica, en cada punto. En cada punto hay un cono de luz y la métrica sabe entonces cuál es el cono de luz y todo el mundo va a estar de acuerdo que ese es el cono de luz asociado a cada punto. Entonces es una propiedad del espacio-tiempo y no de los observadores. Bueno, espero si haber resuelto. Ok. Entonces estábamos con que yo les argumentaba que deja de ser una fuerza, sino que simplemente ahora es una manifestación de la geometría. Todos los que están, los objetos en caída libre que no están siendo empujados por una fuerza externa, pues van a seguir estas geodésicas y
Y así es como uno, viendo la dinámica, uno reinterpreta esto, o lo puede reinterpretar como que hay una fuerza, ¿no? De gravedad, pero en realidad no la hay. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito. Ya dijimos que la métrica no es arbitraria, sino que debe satisfacer unas ciertas ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de Einstein. Entonces, pues, los que trabajan en este negocio han trabajado durante todo, desde que Einstein escribió las ecuaciones, pues es tratar de resolverlas, ¿no? Son las ecuaciones, hay que resolverlas. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones, ¿no? Entonces, las ecuaciones tienen esta forma. Esto no dice nada, ¿no? Como les decía, si un concepto importante en geometría, si uno tiene una variedad y tiene una métrica, es el concepto de curvatura, que es básicamente nos dice pues que la idea intuitiva, ¿no? De qué tan curvado está el espacio, y eso uno lo puede medir si uno toma así como que alrededor de un punto, si uno se va en una curva cerrada alrededor y uno ve qué pasa con los vectores a la hora de que los mueve uno alrededor, y luego uno lo hace en diferentes direcciones y uno ve que tanto se están enchuecando, y entonces a partir de ahí uno puede, el objeto que le dice a uno qué tanto se están enchuecando sus vectores a la hora de darle la vuelta, eso es un tensor con muchos índices, se llama el tensor de Riemann. Ahí está toda la información sobre la curvatura. De ese tensor de Riemann, si uno nada más toma como unas trazas, uno llega a este objeto que se llama el tensor de Ricci, la curvatura de Ricci. Y bueno, en la práctica, para calcular el tensor de Riemann y el tensor de Ricci, uno tiene que tomar segundas derivadas del tensor métrico. Entonces, este objeto está construido a partir de segundas derivadas de la métrica. Luego, si uno le toma la traza a este objeto, uno tiene que se llama el escalar de Ricci. Y entonces resulta, Einstein se tardó como 3 años en darse cuenta que esta combinación particular de bichos era la importante. A esta combinación particular de Ricci menos un medio del escalar de Ricci, se le conoce como el tensor de Einstein. Esto es este lado izquierdo. Como ven, es una ecuación tensorial, y estos son tensores con dos índices, vistos como, pueden pensar en matrices, son como matrices, o como cosas que actúan en dos vectores, en pares de vectores. Todo esto del lado izquierdo sabe sobre la geometría, ¿no? Yo les doy la métrica y ustedes me calculan el lado izquierdo. Y el lado derecho es lo que sabe sobre la materia. Entonces, si recuerdan las leyes de Newton, había un potencial, que era el potencial gravitatorio, y el laplaciano del lado izquierdo y el lado derecho tiene uno la densidad de materia. La densidad de materia es la fuente de potencial gravitacional. De ahí se obtiene la fuerza gravitacional. Bueno, aquí es muy parecido. El lado izquierdo, nada más que en vez del potencial gravitacional, son todos estos objetos más complicados. Y del lado derecho tenemos la generalización de lo que sería la densidad de materia. Esto se llama el tensor de energía-momento. Y no solamente sabe sobre la densidad de materia y la presión y cómo se están moviendo, etcétera, etcétera. Es un tensor de 4x4. Esto también tiene, en principio, 16 componentes. Como todos estos son simétricos, en realidad hay 10 componentes independientes. El punto es que son ecuaciones con segundas derivadas no lineales, altamente acopladas, y son extremadamente difíciles de resolver, sino o sea, exactamente, sí, podría decir que son imposibles de resolver. Entonces, pues lo único que se puede hacer para encontrar soluciones exactas solo existe para situaciones con mucha simetría, ¿no? Entonces, si uno supone que hay simetrías, que el espacio es homogéneo, isotrópico, entonces muchas cosas son cero, otras se reducen, etcétera, etcétera, y entonces a veces
estas ecuaciones se reducen a algo suficientemente sencillo como para resolverlas exactamente. Ha habido intentos muy serios de resolver las ecuaciones sin simetría para unas situaciones físicas particulares y se han encontrado numéricamente después de muchos años después. O sea, no podría decir, esto es fácil, yo lo meto en matemática y en 5 minutos te doy una solución. Pues no, hubo así esfuerzos en los 90s en Estados Unidos, hubo una alianza entre muchas universidades que se llama el Grand Challenge con la National Science Foundation y el centro de supercómputo con las computadoras más potentes del momento, y el objetivo era resolver las ecuaciones de Einstein cuando tenían dos agujeros negros y ver qué pasa. Bueno, después de muchos millones de dólares y muchos años de esfuerzo, no pudieron resolver el problema. Se resolvió varios años después, porque siguieron trabajando muchos grupos y demás, y realmente fue cuestión de trabajar mucho con la estructura de las ecuaciones, masajearlas, ponerlas de una manera que fuera mucho más estables para la evolución numérica, etcétera, etcétera, y truquitos y esto, y pues no se esperaba hasta que finalmente ya se pudieron resolver, y hoy en día ya hay muchos grupos que las pueden resolver. Sí, ocupan mucha memoria y mucha capacidad computacional, pero ya se pudo hacer eso. Pero bueno, en el caso de soluciones exactas, todas tienen simetrías. Las aplicaciones más importantes son el entendimiento de los agujeros negros y de la cosmología, ¿no? Son como dos ramas dentro de la relatividad general, en donde sí se tienen soluciones exactas y uno puede trabajar con diferentes técnicas y demás. Y las soluciones numéricas, como les decía, fue con el objetivo de resolver la colisión de agujeros negros y ver cuáles eran las ondas gravitacionales emitidas, ¿no? Afortunadamente, sí se tenían muchas soluciones y muchos templates, ¿cómo se dice templates en español? De qué ondas, las señales de las ondas gravitacionales que uno debería esperar que nos llegaran cuando hubiera colisiones, y eso se comprobó en el observatorio de LIGO, de ondas gravitacionales, y pues fue tan importante que les dieron el premio Nobel 2017 por este descubrimiento de las ondas gravitacionales, que no solamente fue descubrimiento de las ondas gravitacionales, sino fue una comprobación de que existen los agujeros negros, de que la relatividad general tiene que ver con el universo que vemos, etcétera, etcétera. Entonces fue un gran éxito para el área. Bueno, entonces vamos a ver esto el tema de cómo se enchuecan los conos de luz y cómo es que podemos entender a los agujeros negros, ¿no? Seguramente todos han visto por ahí, han oído, leído, lo que sea, de que pues, los agujeros negros es un lugar donde la gravedad es tan fuerte que la luz no puede escapar, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, pero entonces vamos a ver eso qué quiere decir, ¿no? Entonces, para terminar de responder la pregunta de si es por la gravedad que se enchuecan, bueno, sí es por la gravedad que se enchuecan los conos de luz. O sea, en realidad es por la materia que hay, es la que es fuente de la geometría. Eso se ve aquí en las ecuaciones de Einstein, ¿no? Entonces la materia lo podemos ver como fuente de la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, los conos de luz están chuecos, se enchuecan porque el espacio-tiempo tiene curvatura. Y a su vez el espacio-tiempo tiene curvatura porque la materia lo deforma, ¿no? Y eso es lo que está contenido aquí en las ecuaciones de Einstein. Y si a todo esto pues se le puede llamar la gravitación de Einstein, ¿no? Entonces,
regresando acá. Entonces, si estamos lejos, esto es el agujero negro, ¿no? Pero si estamos lejos, lejos, entonces estamos en una región en donde la gravedad es pequeñita, es muy cercana a Minkowski, y entonces los conos de luz se ven derechitos y bonitos como los conos de luz de Minkowski. Pero si nos vamos acercando al objeto este, vean cómo se empiezan a enchuecar los conos, ¿no? Ahora ya, sobre todo la recta que va hacia la izquierda, que lejos pues está dibujada aquí a 45 grados. Fíjense cómo ya se va parando, ¿verdad? Ya no está exactamente a 45 grados. Eh, y ahora, pues aquí, por ejemplo, estos van siguiendo. Vemos aquí, siempre el futuro es para arriba, ¿no? Entonces, tenemos aquí un punto, su cono de luz. Aquí disparamos un rayo de luz hacia el agujero negro, al bicho este. Y entonces, pues este es el rayo de luz que va viajando y se va acercando hasta aquí el centro, ¿no? Entonces aquí podemos ir siguiendo cómo van evolucionando los conos de luz y cómo se van levantando aquí esta parte de la izquierda. Bueno, pues ¿qué pasa? Fíjense que así como se van checando, llega un punto, y es justo aquí lo que está indicado en esta línea, en donde los rayos de luz, o sea, el cono de luz, es tal que ya no se aleja, ¿verdad? O sea que estos son las líneas, la línea mundo que sigue un fotón, que son las partículas de la luz. Entonces un rayo de luz, si estábamos un poquito afuerita de esta frontera, este se llama el horizonte de eventos, estamos ligeramente afuera, así, aunque esté muy, casi vertical la línea de luz, pues sí se va a empezar a alejar, y eventualmente se va a escapar, ¿no? Y mientras más lejos, pues se va enderezando más, ¿no? Entonces aquí tenemos un dibujito. Aquí vamos cayendo y vamos lanzando rayos de luz hacia afuera, por ejemplo. Entonces aquí el rayo de luz está más vertical y luego ya se va enderezando hasta que lejos ya va a tener los 45 grados, ¿no? Que debe tener en Minkowski. Y acá también está así más vertical, y al ir escapándose se va acostando hasta llegar a los 45 grados, etc. Si estamos aquí muy cerquitita, pues le va a tardar más tiempo, ¿no? Si ahora me moviera para acá. Pues aquí va a estar muy cerca de ser vertical, pero entonces va a estar, va a tardar mucho en alejarse, pero eventualmente se va a escapar, ¿no? Entonces aquí lo que decimos es que si estamos afuera, en esta región blanca, y lanzamos un rayo de luz alejándonos del objeto central, se va a tardar, y se va a tardar más mientras más cerquita estemos del objeto ese, pero eventualmente escapa la luz. Si estamos aquí en el horizonte, entonces los conos de luz ya han chocado lo suficiente, y de manera tal que la luz que lanzamos hacia afuera, pues ya no se escapa, ¿verdad? Ya no se aleja, y va a estar todo el tiempo, va a trazar esta recta. Y entonces esa luz, esta es la luz que tenía más chances de salir, porque es que estamos disparando en la dirección opuesta de donde está el objeto para nosotros. Pues no se va a escapar. Y con mayor razón, pues todas las demás, en cualquier otra dirección, pues de por sí ya iba a entrar a la región esta, entonces, pues todas. Entonces, si estamos justo aquí en la frontera, el luz en cualquier otra dirección entra a la región esta, y el rayo que podía tener chance de escaparse, pues no, se queda ahí
atrapado, pero en un limbo, ¿no? Exactamente. Sí, ni se escapa ni se cae. Y, y traza, pues bueno, traza y además, fíjense como eso es la trayectoria de la luz, pues va a estar generada estas curvas por puros vectores nulos, ¿no? Puros vectores cuyo producto interior norma es igual a cero. Okay. Y bueno, ¿y qué pasa si estamos en el interior? Bueno, si estamos en el interior, pues aún se enchuecan más los conos y además vean cómo se están apachurrando. Entonces aquí claramente todas las rayos de luz que lancemos en cualquier dirección se van a ir acercando más hacia el origen. Este es el origen y entonces lo que ocurre es que todos los rayos de luz y todo lo que lancemos va a acabar en el origen, que es lo que se conoce como la singularidad. Entonces, a la frontera aquí, obviamente el dibujo es con dos dimensiones espaciales. Entonces el objeto es en dos dimensiones, se ve como o sea, es un cilindro en espacio-tiempo, pero al tomar una rebanada, tenemos es un círculo, en realidad en tres dimensiones es una esfera. Entonces, esa esfera pues, es en cada tiempo pues, es la superficie del agujero negro por alguna razón, bueno, si le quieren llamar de alguna manera, la superficie encajada en el espacio-tiempo, que en este caso es de dos dimensiones. En el caso de cuatro dimensiones del espacio-tiempo será de tres dimensiones. Ese se llama el horizonte de eventos. ¿Okay? Entonces el horizonte de eventos de un agujero negro es un objeto que está metido en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces a veces se oye por ahí en las noticias cuando salió la foto también del agujero negro hace 2 años o 3, lo que sea, ¿no? Que estamos tomando la foto del horizonte de eventos y demás, ¿no? No es exactamente cierto, porque el horizonte de eventos pues, es un objeto de espacio-tiempo, ¿no? El punto central se llama la singularidad. Ahí pues lo que ocurre es que la curvatura se va a infinito. Entonces en realidad pues, lo tenemos que quitar de la variedad porque ahí no se vale nada, ¿no? Entonces es un punto. En este caso es un objeto de una dimensión. Bueno, pareciera como de una dimensión, en realidad no es de una dimensión si uno la analiza, pero bueno, aquí para fines ilustrativos está bien. Eh, Así como, bueno, de las cosas que dijimos es que los conos de luz nos dicen cuál es, bueno, dónde está la luz y todo lo que está dentro pues son las posibles direcciones temporales, en particular es por donde pueden moverse las líneas del mundo de todos los observadores, la materia y demás solamente puede moverse dentro de los conos de luz, ¿no? Nada puede salirse del cono de luz porque sería viajar más rápido que la velocidad de la luz, entonces parte de todo esto tiene metido desde el principio el que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, pues ya los conos están suficientemente chuecos aquí, de manera tal que cualquier cosa que uno quiera hacer, mandar señal, lo que sea, pues siempre va a acabar aquí adentro y además va a acabar eventualmente en el origen, en esto que se conoce como singularidad, ¿no? Entonces, toda esta región adentro del horizonte, que es toda una región de espacio-tiempo, en este caso tridimensional, ese es el interior del agujero negro. Entonces el agujero negro es todo este interior, tiene una parte interior, tiene el horizonte, que es este objeto bidimensional, la funda del cilindro en el dibujito, ¿no? Y la parte de afuera. ¿Sí? Entonces, pues bueno, así es como entendemos la idea, ¿no? de esta región. Es una región de espacio-tiempo donde nada puede escapar ni la luz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los conos de luz están chuecos y están todos apuntando hacia adentro.
Bueno, hay otro dibujito extra, que fue con motivo bueno, tiene que ver con el premio Nobel del año pasado. Este dibujito lo hizo Penrose en el artículo de 1965, básicamente por el que le dieron el premio Nobel, en donde argumentaba justo la existencia de los agujeros negros. Entonces, si ven, es muy parecido a lo que vimos, ¿no? Entonces, pero aquí o sea, lo que acabamos de ver, digamos que es como esta parte, ¿no? De este dibujo. Aquí lo que hacía Penrose era describir el proceso físico de cómo es que uno espera que se formen los agujeros negros, ¿verdad? Porque, bueno, pues, por un lado existen los agujeros negros como soluciones exactas. Es una cosa que se conoce como la solución de Schwarzschild. Schwarzschild era un matemático que estaba trabajando en, la, este, en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, cuando le llegó al frente de batalla de la Primera Guerra Mundial el artículo científico en el que había publicado Einstein su relatividad general, y dijo, a ver, pues yo voy a tratar de resolverla, y entonces hizo suposiciones, voy a tomar simetría esférica, esto, lo otro, no sé qué, y encontró una solución, ¿no? Se conoce la solución de Schwarzschild, y resulta que muchos años después se entendió que esto describe a un agujero negro, pero es un agujero negro eterno, estático, que no le pasa nada, ¿no? Quiere decir que nunca se formó en sí ni nada. Es importante para entender muchas cosas, pero realistamente, pues así no, uno espera que así no se forman los agujeros negros, ¿no? Que de alguna manera, por algún proceso físico, tuvieron que haber formado. Entonces, en este diagrama se ve cómo es que uno espera que se formen los agujeros negros. Entonces, otra vez el tiempo va para arriba. Estamos también simplificando una dimensión. Entonces, tenemos el espacio de 2 dimensiones. Entonces, si suponemos que hay cierta materia en el pasado y esa materia empieza a colapsarse, y aquí pues lo que uno tiene en mente, por ejemplo, es una estrella. O sea, se espera que los agujeros negros se formen cuando ciertas estrellas muy masivas ya agotaron todo su combustible nuclear para estar brillando, entonces ya no pueden contener su propia atracción gravitacional de toda la masa que tienen, entonces empiezan a colapsarse. Entonces imagínense, esto es como la, la, el, la superficie de toda la materia que está ahí metida. Colapsarse quiere decir que pues cada vez está en una región más pequeña, conforme vamos hacia arriba. Y en cierto momento hay tanta concentración de materia en una región tan pequeñita que justo el espacio-tiempo que está afuera tiene la propiedad esta, ¿no? De que los conos de luz se enchuecan, justo como habíamos dicho. Entonces forma el horizonte de eventos que vemos, que es esta línea recta, ¿no? Justo donde los conitos están orientados así Alejandro, verticalmente. Sí. ya solo te quedan 3 minutos. Bueno, pues ya acabé prácticamente. Ah, bueno, ok. Y bueno, entonces la materia cruza el horizonte que se forma, se sigue colapsando a un punto matemático, que es lo que se llama la singularidad, y entonces lo que queda es esta cosa, ¿no? Que hemos visto, la singularidad. Lo que hizo Penrose fue demostrar unos teoremas en los que en los que él decía que si se daban ciertas condiciones, por ejemplo, se veía aquí una 2 que es una 2 esfera, aunque se ve como un círculo, pero es una 2 esfera, con ciertas propiedades de que básicamente que los conos de luz para todos lados se están contrayendo, que es lo que vemos aquí adentro. Que eso es cierto, entonces demostró, usando las ecuaciones, etcétera, etcétera, que se tenía que formar básicamente esta singularidad, ¿no? Por lo tanto, deben de existir estos dichos. Y bueno, ese es el resultado que está publicado en 3 páginas, en una revista de física, pero en 3 páginas, y eso fue suficiente, es un resultado muy, muy importante. Bueno, pues ya acabé prácticamente, entonces déjenme resumir. Entonces, la relatividad general está escrita en el lenguaje de la geometría,
La geometría riemanniana le llaman a veces los físicos, matemáticos diría, no, 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 es pseudo-riemanniana porque geométrica no es positiva definida, pero bueno, el lenguaje es el mismo. Eh, la gravitación, como vimos, es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. El caso de Minkowski, o sea, de la relatividad especial, es el caso muy particular en el que la curvatura es exactamente cero. Pues no hay ningún efecto gravitacional. Por eso decíamos que era en ausencia de gravitación. La teoría ha sido extremadamente exitosa para escribir a la cosmología, agujeros negros y hay muchos otros tests observacionales que la comprueban. Y ya, hay mucha área de actividades en la física. O sea, es un área de mucha actividad en la física. Revivió con todos los agujeros negros y demás. Pero ustedes son matemáticos y no les borro la física y solo les importa estar en el aspecto matemático. También hay muchos resultados matemáticos por demostrar. Hay matemáticos en todo el mundo que siguen tratando de mostrar teoremas de existencia, unicidad, estabilidad, etc. Entonces hay también mucha actividad matemática dentro de la formulación de la teoría. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alejandro.